Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador, un placer nuevamente volvernos a reencontrar. Qué rico arrancar la semana con una noche más que especial, histórica para nuestro país. Y es que esta noche vamos a estar conversando con dos personas que han trascendido en la historia de nuestro país porque fueron precisamente hace 25 años firmantes de los acuerdos de paz. 1991, 12 de la noche, un diciembre, cuando El Salvador se estremeció al conocer precisamente por medio de Teleprensa, el medio exclusivo, donde hizo contacto con destacados reporteros que estaban en aquel país del norte, en Nueva York, y saber que el gobierno y representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional habían suscrito sus rúbricas dentro de un documento que terminaba de una vez por todas los grupos antagónicos dentro de un conflicto armado. Esta noche, en segundos, conversaremos con la señora Ana Guadalupe Martínez y también con el señor Roberto Cañas. Conversaremos precisamente cuáles fueron los orígenes que motivaron algo que parecía imposible, una noche mágica para muchos, así lo han destacado. Conoceremos cuál es su valoración luego de 25 años de los acuerdos de paz, cómo hoy por hoy está nuestro país, entre otros tópicos. Soy Sergio Méndez, acompáñenos bajo la pregunta que hemos articulado para que usted sea parte integral de esta entrevista. Dice así, por favor, ¿cree usted que mejoró la calidad de vida de los salvadoreños luego de terminar el conflicto armado y firma de los acuerdos de paz 1992, México, Bosque de Chapultepec? Un 22% dice que sí, un 78% que no. De 72 votos sin haber iniciado la entrevista, El Salvador, permítame saludar a quien gentilmente hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto, noche tras noche, como lo es Banco Agrícola. Me incorporo a esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida a Ana Guadalupe Martínez, firmante de los acuerdos de paz. Un placer tenerla en su casa. Feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, y a los televidentes que, bueno, este día lo han vivido con una gran cantidad de noticias porque el tema ha sido precisamente los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Gracias por acompañarnos y tomarnos parte de su agenda, porque sabemos que ha sido un día sumamente movido para ustedes, que se les reconoce históricamente la labor que hicieron hace 25 años para el pueblo salvadoreño. Con gusto, en estudio también le damos la bienvenida a don Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz. Don Roberto, feliz año nuevo, bienvenido a su casa. Muchas gracias por invitarme, qué bueno estar en Canal 33 en este día tan denso históricamente, donde cambió la realidad del país. Hay un antes y un después del 16 de enero de 1992, eso es lo que conmemoramos, es la reforma política más profunda que ha tenido el país en su historia contemporánea. Hay razones para reflexionar el impacto que tuvo, los aspectos positivos que dio a la realidad salvadoreña, así que qué bueno estar en 8 en punto hoy, lunes 16 de enero. No, y gracias a usted también por atender nuestro llamado, don Roberto. El Salvador. Vamos a arrancar con un tradicional collage de noticias, precisamente íntimamente ligados al tema que esta noche vamos a abordar tanto con la dama, con el caballero y con todos ustedes que nos están acompañando como punto de partida en una noche histórica que El Salvador va a recordar todos aquellos sentimientos que en algún momento pudimos percibir hace 25 años con la finalización del conflicto armado. Arrancamos producción, dice así: recapturan al ex fiscal Luis Martínez, porque también vamos a hablar de la realidad nacional. Salvadoreños sin paz tras 25 años del fin del conflicto armado. Dijeron especialistas a un rotativo, tenemos que salir de la polarización nacional, dijo Mauricio Vargas. Canciller Martínez, ONU mediará nuevo acuerdo de nación. La paz se impuso, sobre todo privó el interés del país. Óscar Santamaría, don Roberto Cañas, firmante, pide no celebrar solo con discursos. De eso vamos a hablar. El expresidente de La Paz, Cristiani, todavía tenemos violencia, pobreza en nuestro país. Dagoberto Gutiérrez, celebrar la paz es una ofensa y falta de integridad. Las élites políticas no aprendieron nada de los acuerdos de paz, dijo en 8 en punto Salvador Samayoa. En este pacto de paz quedó un déficit económico y social, dice Nidia Díaz.
Excombatientes del FMLN critican la hipocresía de hablar de paz ante tanta pobreza y violencia que vive nuestro país. Me incorporo, don Roberto Cañas, permítame porque voy a arrancar en esta oportunidad con la dama. Sí, por favor. Ana Guadalupe Martínez, voy a arrancar para muchos salvadoreños porque ciertamente nos han acompañado en esta tribuna de entrevista muchos firmantes de los acuerdos de paz en lo largo y ancho de estas semanas como una antesala para esta fiesta que hoy por hoy estamos viviendo y recobrando en nuestro país. Y para muchos salvadoreños que de pronto no habían nacido, estaban muy pequeños, o aquellos que les dio Alzheimer, que sí estaban, pero de pronto se les olvidó lo lamentable que fue el conflicto armado, lo dantesco, si le podríamos poner en algún momento apelativos que nos quedaríamos cortos. Traigamos a colación cómo llegamos, después de tantos esfuerzos, a esa noche mágica de un 31 de diciembre de 1991, cuando ustedes en la ciudad de Nueva York aproximaron posturas, quitaron intereses particulares y por supuesto también polarización doctrinaria y decidieron acabar de una vez por todas con el conflicto armado. Por favor. Bueno, Sergio, quizás lo principal que hay que decir es que el país tenía una condición bastante difícil, un régimen autoritario donde no habían libertades, donde la represión era el pan de cada día, donde precisamente ahora varios sindicatos se han pronunciado por el tema de que no hay paz, pero en aquella época ellos no podían salir a las calles sin dejar muertos en cada actividad que se realizaba. Con la libertad de expresión como esta entrevista la tiene. Exactamente. Creo que el contexto de aquel momento y de los años previos a la firma del acuerdo debería de conocerse más para poder entonces valorar el significado precisamente de ese esfuerzo de acercar posiciones tal como usted lo ha planteado y hacer una valoración comparando de dónde veníamos en aquel momento de muchos años de falta de libertades, de falta de democracia, de irrespeto al voto popular, porque en varias oportunidades se había impedido la llegada a la presidencia del país de personas que habían ganado en las urnas, pero que a través precisamente del fraude se había impuesto otra propuesta. Entonces veníamos de una situación de país bastante dura, difícil, sin democracia, sin instituciones que realmente fueran independientes, sin lo que ahora lo vivimos en el diario, que es la independencia de poderes, el legislativo, el ejecutivo. Un ejemplo concreto es la Sala de lo Constitucional y sus posturas que han modificado la Constitución con sus resoluciones y que se han cumplido todas ellas, porque al final ha privado precisamente el respeto a la Constitución y al poder que tiene la Sala misma de lo Constitucional. Para poner un solo y pequeñísimo ejemplo, eso en aquellos años no se podía ni siquiera pensar, menos vivir. Así es que creo que vale la pena comparar lo que teníamos en aquel momento y lo que intentó resolver precisamente ese acuerdo de paz que en definitiva los salvadoreños vivimos precisamente a partir de ese 16 de enero del 92. Ana Guadalupe, estoy obligado, porque así debe de ser, de traer a colación una pregunta que ciertamente está plegada a la bisagra donde se dio la posibilidad de un entendimiento, ya que hay que hacerlo. El esfuerzo del expresidente José Napoleón Duarte por iniciar pláticas para salir adelante en este tema y que él fue propulsor de algo que llegaron a concretar más adelantemente, tanto ustedes, por supuesto, con el gobierno del expresidente Cristiani. ¿Dónde se dio esa bisagra? ¿Por qué sí se pusieron de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Quién cedió?
¿Cuál fue la llavecita que hacía falta? ¿El punto? ¿Cuál fue el punto y coma? ¿Qué sucedió? Bueno, no fue una sola cosa, fue un proceso que duró años. El ingeniero Duarte, quien tenía toda la voluntad y también la estrategia de terminar el conflicto por la vía política, no tenía los respaldos necesarios para poderlo hacer, porque en ese momento ni la política norteamericana estaba precisamente por acabar el conflicto por la vía política, sino derrotar al FMLN por la vía militar, ni tampoco el ejército, ni los poderes fácticos, los poderes económicos del país estaban abiertos a la posibilidad de una solución negociada. Así es que en los intentos previos que desarrolló el ingeniero Duarte, se creó el ambiente, pero no la posibilidad real. ¿Cuándo se crea la posibilidad real? Cuando después de varios años de conflicto y de intentos de derrota militar al FMLN, eso no se produce, y cuando además en el terreno centroamericano, que se estaban produciendo también otros conflictos en Nicaragua, en Guatemala, pero sobre todo el nicaragüense, también se estaban produciendo intentos de negociación que desmilitarizara la región y que creara un espacio de solución política a la conflictividad que vivía la región. Vale decir, y hay que recordar, que en esto juega mucho también las superpotencias que en aquel momento todavía existían y que estaban retirándose por ejemplo, la Unión Soviética, los rusos se estaban retirando de la región porque su modelo había sido desarticulado, y los Estados Unidos habían hecho tanto esfuerzo por derrotar al FMLN que había llevado a un apoyo incondicional a un ejército que terminó asesinando a los padres jesuitas. Eso en el Congreso norteamericano y en la sociedad norteamericana creó prácticamente una bandera roja para decir: señores, no podemos seguir apoyando un aliado que no tiene posibilidad precisamente de entender que los derechos humanos y las libertades son elementos esenciales de nuestra política exterior. En la ofensiva final, determinada hasta el tope, Dagoberto Gutiérrez lo ha dicho acá, también panelista de 8 puntos, craso error por parte de la Fuerza Armada haber atacado a los jesuitas en la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Don Roberto, voy con usted también sobre la misma pregunta, conociendo un poquito el génesis de esta firma histórica, porque el medio oficial histórico donde se virtió esta información y los salvadoreños conocimos que ustedes desde Nueva York habían hecho la hombrada, como decimos en el caló popular, fue precisamente Teleprensa del Salvador, con más de 60 años, donde se dio la difusión de esta noticia. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Hábleme un poquito del génesis. ¿Cómo lo convencieron a Roberto Cañas de estampar en esta acta, que para muchos es equiparable a la firma de la independencia de nuestro país? Por favor. A ver, mire, el elemento disparador de la posibilidad de llegar a un acuerdo por la vía de la solución político negociada es el tema militar. Estamos hablando de la finalización de un conflicto armado. La lucha armada en El Salvador comenzó en 1970, cuando se funda la primera organización político-militar. Hay personas que creen que comenzó el conflicto armado en el 80 y no es así, pues las primeras dos organizaciones político-militares se fundaron en el 70 y en el 72. Entonces, ¿cuál es el elemento que gatilla la posibilidad de un acuerdo negociado? Una situación sin vencedores y sin vencidos. El conflicto armado termina en un empate militar. Es que nadie va a buscar un acuerdo negociado con una solución política si piensa que va a derrotar militarmente a su adversario. Pero al final del mes de diciembre del año 1991, estaba alineándose las estrellas, se estaba en sintonía de una realidad que era muy concreta. Por diversas razones, todos los sectores de la vida nacional habían llegado a la conclusión que la paz era mejor que la guerra. El FMLN, porque estamos convencidos, no porque nadie nos dijese eso, y porque además los combatientes lo vivían todos los días en los frentes de guerra, que esa lucha no se podía ganar.
pero tampoco nos podían derrotar. El FMLN es un ejército guerrillero invicto, es decir, no salió derrotado y por esa razón no podía entregar las armas. ¿Cómo le íbamos a pedir a combatientes que con una gran gallardía habían hecho el movimiento guerrillero más importante de América Latina que terminaran el conflicto entregando las armas si no habían sido derrotados en el campo de batalla? Entonces el FMLN no costó llegar a los combatientes, no es que no fuimos combatiente por combatiente, frente por frente, a tratar de convencer de una realidad que no era aceptada, era un consenso al interior del FMLN que eso debería de terminar por la vía político-negociada por una razón, Sergio, porque nosotros no iniciamos la lucha armada por hacer un esfuerzo permanente, era un medio, una herramienta para transformar la realidad, y cuando nos damos cuenta que esa herramienta ya no nos sirve, entonces decidimos buscar una solución política. Eso es número uno. El ejército igual, el ejército pensó a lo mejor en algún momento, y se lo creyeron ellos, que con la caída del muro, que con el derrumbe de Europa del Este, que con la desaparición de la Unión Soviética como el cordón umbilical que unía a estos países con el FMLN, hacía de un FMLN... A estos países del telón de acero. Sí, de la cortina de acero. Eso hacía que el FMLN estaba tan debilitado, con una salud militar y política tan precaria, que entonces iba a entregar las armas. Yo creo que al final ni ellos se lo creían ya, y además evidenció noviembre del 89 la robustez de la salud militar, política, diplomática del FMLN. Y entonces hay dos ahí convencidos de que es mejor llegar a un acuerdo negociado que termine con el conflicto armado, pero más los empresarios de El Salvador también se dieron cuenta que la paz era mejor que la guerra para los negocios. Hay que hacer recuento de la memoria histórica y evocar que en El Salvador 8 horas diarias era el servicio de energía eléctrica. Entonces la actividad industrial, la actividad económica se veía mermada por el hecho de que no había un elemento vital de la vida económica de la energía eléctrica. Además, los paros nacionales del transporte, la realización de la mercadería suponía que pueda llevarse del lugar donde se fabrica o donde llega de los puertos al lugar donde se vende, con paros nacionales del transporte que eran de verdad y detenían la actividad comercial del país. No se puede. Entonces, empresarios, militares de la Fuerza Armada, combatientes y jefes del FMLN teníamos la misma conclusión. Los Estados Unidos, el grupo militar de la Embajada de Estados Unidos, encabezado por Mark Hamilton, envió un memorándum, los coroneles del grupo, del Mill Group, a la administración norteamericana diciendo, miren, esta guerra no se puede ganar. No la vamos a perder, pero no vamos a ganar. Y en ese caso, estar gastando $1 millón diarios en el financiamiento de una guerra perdida, no hacía sentido. Entonces empieza la administración norteamericana en un programa de desinvolucramiento activo, buscando salirse del conflicto. Además, había un estado de opinión en los hearings, en las audiencias en el Congreso, de suspender la ayuda militar a los Estados Unidos. Entonces yo diría que se alinearon las estrellas, no porque alguien mágico dijo, pues sí, hoy es el momento, sino que la realidad concreta del país dijo, esto ya maduró, no da para más, hay que buscarle una solución que no siga destruyendo al país. Eso es, diría yo, el elemento central en términos del elemento que gatilla el disparador de la posibilidad del acuerdo. Perfecto. Vamos a hacer una primera pausa comercial, pero al regresar, por supuesto, vamos a seguir profundizando sobre estos acuerdos que El Salvador este día celebra luego de 25 años como la culminación de un proceso de paz exitoso que llevó a ambas partes a la finalización de un conflicto armado. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Ana Guadalupe Martínez, don Roberto Cañas, ustedes han planteado ciertamente donde dos grupos antagónicos llegaron, se alinearon los planetas, lo cual usted ha explicado pero muy bien. Sin embargo, quizás sería un poquito especular, pero es importante que yo le haga esta pregunta, dado que en el 2009 llega el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por la vía democrática.
como hecho generador luego los acuerdos de paz, que se incorpora ya un ordenamiento y un andamiaje electoral, corriendo así precisamente, conformándose como partido y tratando de llegar al Ejecutivo. Sin embargo, ¿cuál hubiera sido, especulando con relación al primer gobierno del FMLN, Ana Guadalupe, qué hubiera pasado si la ofensiva denominada, la ofensiva final hasta el tope, hubiera resultado un triunfo para el FMLN y se hubiera instaurado en este país en su momento? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, es bastante especulativa Pero ustedes sabían para dónde iban. También. Bueno, en aquel momento hay que decir que una victoria militar del FMLN hubiera profundizado aún más la división, que precisamente el primer gobierno surgido como alternancia de un proceso de democratización se instaló en 2009 con Mauricio Funes. Esa confrontación de los sectores económicos y de derecha, ideológicamente opuestos a la izquierda, hubieran sufrido persecución, creo yo, y hubiera producido una imposibilidad de un gobierno que fuera integrador. Creo que las revoluciones, cuando producen precisamente victorias de uno sobre otro y hay vencedores y vencidos, lo que se genera es mucha división y mucha... Perfecto. Yo he conversado, no sé si usted va a estar de acuerdo, con varios de sus colegas firmantes de los acuerdos de paz, y a pregunta, porque yo se las tengo que trasladar, yo converso con salvadoreños, vamos a las calles, les tomamos sus impresiones, y muchos dicen, y yo lo quiero decir con todo el respeto posible, porque solamente estoy encarnando o interpósita persona la posición de estos salvadoreños: mire, para lo que hoy por hoy nosotros tenemos, mejor nos hubieran dejado en tiempos de la guerra. Quizás se podría escuchar un poco temerario por lo que usted acaba de decir, mire, entonces desconoce realmente lo que se vivía. Sin embargo, muchos de sus colegas nos han dicho, no, permítame, nosotros hicimos el esfuerzo de llegar a los acuerdos de paz y le entregamos a la clase política estos acuerdos de paz. Lo que ellos hicieron de aquí para adelante, de hecho, el crecimiento económico para el país más grande que hemos tenido es después de la firma de los acuerdos de paz, un 6% de crecimiento, pero nunca más lo volvimos a tener y hoy por hoy nos estamos comiendo las uñas. ¿Usted está de acuerdo en que de pronto la clase política toda, porque todos estamos metidos en esto, de pronto es el resultado de lo que nosotros tenemos, de lo que no se hizo? Bueno, yo creo que hay que ponerle contexto a esa situación. Fíjese que en el momento en que se estaba firmando los acuerdos de paz, incluso de la ofensiva del 89, en Washington, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estaba diseñando un nuevo modelo de desarrollo para el tercer mundo, que se llamó y se conoció como el Consenso de Washington, que tenía 4 ejes fundamentales: las privatizaciones, la apertura de mercados, ajustes estructurales, achicar el Estado, y un cuarto que era reforma educativa y reforma de salud. Un eje social y los otros 3 ejes vinculados fundamentalmente a lo económico y al tema de desarrollo. Precisamente cuando se ejecuta en El Salvador ese programa, que se conoce como el modelo neoliberal, se está produciendo la firma del acuerdo. Y no se tiene en cuenta que allí, en ese momento, se empezó a incubar lo que hoy son las pandillas, por dos situaciones. Se despidió gente del Estado, y en las privatizaciones, obviamente, empleados públicos de Antel, de las principales empresas estatales que se vendieron, prácticamente fueron despedidos miles de salvadoreños. Se destruyó el Instituto Regulador de Abastecimiento, se hicieron decisiones
que acabaron con elementos que le daban posibilidad precisamente a un tránsito de la guerra a la paz con políticas sociales que ayudaran a disminuir el impacto de lo que iba a ser precisamente ese modelo. Eso casi nadie lo discute. Roberto, que es economista, puede hablar más a profundidad lo que significó que en el momento en que estábamos firmando la paz, Washington estaba imponiendo un nuevo modelo de desarrollo para El Salvador, y aquí se ejecutó de una manera tan ortodoxa, tan sin una modificación, los 3 ejes menos el social, y las consecuencias las estamos viviendo ahora. ¿Ustedes sabían eso, que paralelamente Washington, por medio de estos organismos internacionales, prácticamente les iban a imponer una agenda? Nos iban a imponer al país, y no solo a este país, sino que al tercer mundo, en África, sí, en América Latina. Los países de renta media, aún así firmaron. Nos estábamos dando cuenta. ¿Y para dónde? No había manera de decidir en la mesa de negociación si se aplicaba o no ese modelo que estaba siendo impuesto por los organismos internacionales. Ok, don Roberto Caña, voy con usted, porque doña Ana Guadalupe Martínez ha hecho referencia en términos económicos, por cuanto hemos conversado en diferentes oportunidades precisamente sobre la economía de este país, pero remitámonos a los hechos históricos en aquel momento sobre lo que ella ha ponderado aquí en esta mesa. Por favor. Mire, las causas estructurales del conflicto no se negociaron, no se resolvieron en la firma de los acuerdos de paz. La desigualdad, la exclusión social, la pobreza del país, eso quedó intacto y en estos 25 años sigue igual. En la medida que esas causas estructurales no se resuelvan, los problemas se van a volver a presentar y cada vez más agudos y con manifestaciones diferentes, pero ahí están. El otro tema en lo económico es que 2 dinámicas corrían paralelas. La dinámica económica, un modelo que en 89 el gobierno del presidente Cristiano impulsa, que es un modelo de aplicación del consenso de Washington. Es decir, la receta se aplica casi dogmáticamente y las privatizaciones, todo el tema del ajuste, de los programas de ajuste estructural. Por eso lo que nosotros logramos alcanzar a negociar es medidas que aliviaran el costo social de esos programas de ajuste. O sea, eso era el reconocimiento implícito que había un modelo que corría paralelo al cambio de reforma política que estábamos haciendo, que era un modelo económico que no estaba en cuestión. El planteamiento fue: no vamos a negociar modelo, programa económico, ese es un programa producto de un partido que ganó la elección. Si ustedes quieren cambiar modelo o programa económico, ganen las elecciones. Sí. Y entonces ahí van a poder cambiar el programa económico. Lo que sucede es que van 7 años y el modelo está intacto. Además, después se dolarizó la economía, las privatizaciones ahí están, los modelos de asocio público-privado ahí están también. Entonces encontramos una economía nosotros que ya no era sujeto de negociación. Lo que logramos es negociar. Después lo que se cumplió fue muchísimo menos el tema de las tierras, el foro para la concertación económico y social, que otro gallo nos cantaría ahora si eso hubiera podido cuajar. ¿Por qué, don Roberto? Porque esa es la instancia que previmos en las negociaciones, para que la conflictividad entre patronos, trabajadores y empresarios y gobierno pudiera tener un espacio donde esa solución que nos había servido para resolver el principal problema del país, que era la solución político negociada, se siguiera. Y ese es el gran vacío de estos 25 años, que lo que nos sirvió para resolver el problema más grande del país ya no se ocupó la solución político negociada. Entonces decíamos, bueno, no se puede resolver toda la problemática del país en la negociación. Creemos un espacio que se llamó Foro para la Concertación Económico y Social, para que ahí se sigan resolviendo por la vía de la solución política, de buscar pactos, acuerdos, compromisos, los problemas del país. Y termino. Hubo un intento en el gobierno de Mauricio Funes de rescatar el espíritu del foro y se creó el Consejo Económico y Social, el CES. Pero también después, cuando llegó el presidente actual, lo dejó morir. Todas las cosas son imperfectas. No, pero en aquel entonces la parte patronal se retiró del CES, si usted recordará. Sí, y además vio que no tenía como mucho futuro. Claro, pero se incorporaron al plan quinquenal de esa época las apuestas estratégicas y las medidas de política pública que dio el CES.
Pero además, regreso al foro. Estamos 94, se van a empezar a organizar las elecciones y se dijo, paremos el foro para la concertación económico y social, se va a politizar, mejor dejémoslo un momento y lo retomamos después de la elección. Después de la elección ya no se retomó. Entonces, ¿qué es el tema económico social? El foro, el tema de las tierras, el tema de la ayuda a la pequeña y mediana empresa que no se dio, el tema de la cooperación internacional que fue generosa en su oferta y mucho menos práctica y disminuida en lo concreto y al final, el tema de los programas de ajuste no se aliviaron, entonces estamos ante lo menos negociado en su aspecto sustantivo y lo menos cumplido. Esa es la verdadera realidad del tema y las dos dinámicas. Modelo de transformación de una reforma política importante y una reforma económica. No era que no estuviéramos informados, claro que sí, por eso dijimos, bueno, no se puede, aunque sea aliviemos el costo social de esos programas. Perfecto. Ni eso se pudo lograr. Ok, don Roberto, Ana Guadalupe Martínez, ustedes han sido funcionarios públicos, han corrido por diferentes escaños, de hecho la última oportunidad que tuve el gusto a don Roberto de entrevistar encarnando la posibilidad de llegar a la alcaldía de San Salvador. Yo quiero hablar de esto porque en su momento los civiles criticaron arduamente a los gobiernos militares por todas las razones en las cuales se han esbozado acá y me parece que sería repetitivo nuevamente volverlas a mencionar. Sin embargo, luego después de los acuerdos de paz de 1992 en el bosque de Chapultepec, allá en el Castillo, en México, se le entrega precisamente a los civiles la posibilidad de desarrollar el espíritu de los acuerdos de paz, es decir, de legislador, porque se reformó la Carta Magna o norma primaria. Sin embargo, desde aquel entonces para acá, hemos visto que los dos grupos antagónicos que se pusieron de acuerdo, hoy no se pueden poner de acuerdo en cosas tan sencillas a la par de haber terminado un conflicto armado. Número uno y número dos, a los dos grupos de los cuales estoy en comento, siendo funcionarios, han sido procesados por enriquecimiento ilícito, han sido llevados al banquillo de los acusados por haber malversado fondos públicos. Es decir, el sinsabor de la sociedad es impresionante que luego de las balas nos vengan a hacer esto. Por favor. Bueno, yo quiero reaccionar a ese recuento de lo que sucedió. Efectivamente, en la Constitución se establece, bueno, a la hora de reformarse y eliminar parte de las atribuciones que tenía la Fuerza Armada, que eran prácticamente políticas y era el eje de poder principal, y que se eliminan esos artículos y queda exactamente el artículo 85, donde son los partidos políticos los que van a ser los únicos que van a poder participar no solo con candidatos en elecciones, sino también ser los que proponen las personas que van a tomar posesión tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. O sea, le queda precisamente lo que usted dice, el poder a los civiles a través de los partidos políticos. ¿Qué ha pasado en estos 25 años desde que efectivamente son los partidos políticos los que asumen la principal cuota de poder a través, dada por el pueblo a través de las elecciones? Porque son precisamente la democracia representativa la que logra empezar a funcionar a partir de los acuerdos de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que es el voto popular el que define las cuotas de poder de los civiles a través de los partidos políticos. ¿Qué es lo que ha pasado? En primer lugar, los partidos, la reforma de los partidos mismos ha sido un proceso lento y prácticamente impuesto por la Sala de lo Constitucional. Y dos, las élites políticas de esas dos fuerzas que quedaron constituidas como las fuerzas antagónicas y casi un bipartidismo con algunos destellos de pluralismo de las terceras fuerzas que ahora se han quedado en 3 partidos únicamente, no han sido capaces precisamente de continuar ese diálogo en la búsqueda de una agenda de desarrollo para el país.
Y creo que la ciudadanía es ahí donde siente y resiente, no solo siente, y resiente la incapacidad de estas élites que solo piensan en sí mismas y no están pensando precisamente en cómo resolver los grandes problemas del país, porque cada vez que se enfrentan en elecciones, su propósito es llegar al poder por el poder y no precisamente tener un programa de reformas profundas que permitan un desarrollo sostenible al país. Y por eso siguen saliendo salvadoreños hacia los Estados Unidos, porque en 25 años no ha habido una posibilidad de ofertar empleos a los que tengan acceso los miles de salvadoreños que van todos los días para el norte. Creo que ese es el déficit principal y son responsabilidad de las dos élites políticas y también de alguna manera del sector privado, que no ha contribuido a un debate de tres donde haya consensos y acuerdos para desarrollar el país. Aguántame un ratito, me voy a ir a una pausa, luego regreso con usted, pero antes usted acaba de estimular una pregunta, y es que muchas personas dicen, Ana Guadalupe, todo lo que está haciendo la Sala de lo Constitucional era lo que nosotros esperábamos de los acuerdos de paz, que se hicieran. Y usted lo mencionó, ha venido para bien o para mal, pero es un régimen de legalidad de la administración pública dentro de un Estado de Derecho. Y muchos han dicho, lo que pasa es que lo que les ha costado a los partidos políticos es que la Sala les dio un tiempo, es decir, El Salvador mismo les dio un tiempo para que hicieran las reformas y nunca las hicieron. Y la Sala solamente les está diciendo cuál es el camino, como al niño que agarran con una crayola y le dicen, esta es la plana que ustedes no han hecho. Yo estoy de acuerdo, pero no tiene que ver los acuerdos de paz con esa incapacidad de las élites políticas de buscar ir consolidando cada vez más la democracia dentro de sus partidos. No es precisamente el acuerdo de paz el que iba a diseñar la reforma política posterior, sino las élites que se hicieron cargo de los partidos principales, Arena y FMLN. Entonces creo que efectivamente la labor que está cumpliendo la Sala de lo Constitucional es una labor reformista que debió de quedar en manos de los partidos políticos y no precisamente de la Sala de lo Constitucional. Por eso al final lo fundamental que debemos de rescatar es que la independencia de poderes está funcionando y que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional han puesto un ritmo de reformas que obligatoriamente y a regañadientes la han tenido que cumplir los partidos políticos. Excelente definición. Don Roberto, voy con usted. Y es que usted ha puesto el génesis de donde iniciaron todos estos movimientos y que luego se concretizan en vertientes para dar nacimiento al Frente Farabundo Martí, a diferencia de otras personas que, como usted lo decía, piensan que esto se inicia en la década del 70. Usted lo pone cronológicamente mucho más allá. Partiendo de esto, y yo quiero hacerlo con todo el respeto posible porque Arena tuvo su oportunidad y aquí le han acuñado cosas lamentables a los gobiernos de Arena en su momento, y de hecho eso lleva a que el pueblo salvadoreño lo saque de casa presidencial y le dé la oportunidad al FMLN, que la buscó durante un conflicto armado, que señaló y que dijo, denme el palo de la piñata porque yo puedo hacer mejor las cosas. Partiendo de esa pequeña introducción, ¿cómo se explica ahora el procedimiento dentro del Ejecutivo, el desarrollo de un partido FMLN, cuando muchas personas que han estado en esta tribuna de entrevista, como lo dijo el señor Samayoa, como lo ha dicho Dagoberto Gutiérrez, se esperaba muchísimo más del FMLN, y muchos dicen, para esto pasamos 22 años de guerra, para estos gobiernos nos sometieron a un conflicto armado, porque déjeme decirle, y debo de ser honrado, y si me equivoco, ustedes me van a corregir, antes de la guerra había muchos abusos, el tema electoral, como usted muy bien lo ha franqueado, las libertades nulas de expresión como principio,
punta de lanza para tutelar los demás, pero El Salvador tenía un crecimiento exponencial tremendo, la educación, empresas, en temas de fútbol, etcétera. Entonces todo eso se desbarató, infraestructura con la guerra. Para eso pasamos los 22 años, para estos gobiernos. Por favor, don Roberto. Hay un mantra que se repite, la firma de los acuerdos de paz no sirvió para nada. ¿Cuál paz? Es decir, hay que poner las cosas en sus justos términos y ubicar las cosas como son. El acuerdo de paz es la reforma política más profunda de la historia contemporánea del país. Vamos por partes. Si quiere, empecemos por la reforma electoral. Por favor. En El Salvador, la historia de las elecciones era la historia de la burla de la voluntad popular. No hay que olvidar que veníamos de más de 50 años de dictadura militar, desde 1932 hasta mediados del 80, hay una sucesión de gobiernos militares, los gobiernos del general Martínez, 14 años, los gobiernos del PRUD, los gobiernos del PCN, o sea, se termina la dictadura militar y hay un cambio a un esfuerzo que es el de la esencia de la democracia, la subordinación del poder militar al poder civil. Democracia es civilidad. Entonces, ese es el primer punto que hay que anotar para buscar dónde está la paz de la que hablamos. Es una paz política. Ya a nadie lo llegan a traer a las 12 de la noche grupos fuertemente armados, vestidos de civil, que sin una orden de un juez lo llegan a capturar por la única razón de ser opositor al gobierno. Entonces, si uno hace memoria histórica de cómo eran las elecciones en el país, la del 72 de la UNO, la del 67 con el PAR, llegaba el ejército y sacaba las urnas y votaba, y encontraba uno en la basura los votos de la oposición, y los militantes de la democracia cristiana de la época eran perseguidos igual que nos perseguían después a nosotros. Entonces, desde la firma del acuerdo de paz, cualquier cosa se puede decir, pero no hay documentado ninguna denuncia de que las elecciones han tenido los fraudes tan vulgares, tan burdos de las épocas anteriores. Y el Tribunal Supremo Electoral es cualitativamente superior que el Consejo Central de los Fraudes o Consejo Central de Elecciones. Entonces, se depuró el padrón, las elecciones son más limpias y libres, hay un tribunal que es años luz diferente del Consejo Central de Elección, eso en lo electoral. Y toda la fuente primaria de la división de poderes y la independencia del órgano judicial tiene a la base el acuerdo de paz. Le voy a mencionar tres cosas. Número uno, la duración de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. El acuerdo de paz reforma la Constitución y dice van a ser 9 años para que no esté el magistrado de la Corte Suprema supeditado a los vaivenes de los cambios de gobierno, porque los periodos son más grandes, son 9 años y no 5 como los presidenciales. Hay que recordar que Alfredo Cristiani era el presidente de la República, Roberto Angulo, cuñado de Roberto Dabuizón, en Arena era el presidente de la Asamblea Legislativa, y Mauricio Gutiérrez Castro era el presidente de la Corte de la Suprema Corte. de Entonces era Justicia. paquete completo. Hoy podemos hablar que los 9 años de duración de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, que la forma en que se acordó en el acuerdo de paz de elegirlos con las 2/3 partes de los votos hacía más clara la posibilidad de una independencia del órgano judicial. Y finalmente, el hecho de que estas cuestiones se suman al Consejo Nacional de la Judicatura, eso es muy importante. Entonces, duración de 9 años, elección por mayoría calificada, son cambios cualitativamente importantes, Consejo Nacional de la Judicatura. Y un último aspecto es que el 6% de los gastos corrientes del presupuesto general de la República se asignan al órgano judicial, es el único. A mí, claro que me hubiera gustado que el 7% del PIB, no de los gastos corrientes, de los ingresos corrientes, se dediquen al tema hoy del órgano judicial. Yo quisiera que el 7% del PIB se destinara a educación. Usted dice que estábamos mejor en educación antes del conflicto armado. Para nada, o sea, nunca en El Salvador se ha invertido ni siquiera el 4% del PIB en educación, en salud. Es cierto que hubo una tasa de crecimiento del PIB, digamos, importante después de la firma del acuerdo de paz, pero es que hay que crecer
en la semita, pero hay que repartirla mejor. ¿De qué me sirve a mí ampliar el crecimiento de la economía si la distribución de esa generación de riqueza que se hace no se reparte más equitativamente? Entonces yo diría que el elemento de la creación de las nuevas instituciones, producto de los acuerdos de paz, si nosotros hacíamos bromas de cómo eran las capturas en el tiempo anterior a la firma, en las películas norteamericanas, cuando capturan a alguien le dicen, usted está preso, tiene derecho a un abogado, todo lo que diga va a ser usado en su contra, puede hacer una llamada telefónica. Aquí llegaban esos grupos fuertemente armados, te capturaban sin una orden de un juez, entonces era muy fácil a los Hollywood explicar por qué no había posibilidades de una administración de justicia adecuada. Ahora, la Policía Nacional Civil puede ser todo lo malo que usted quiera, pero es cualitativamente mejor que la Guardia Nacional, que la Policía de Hacienda y la Policía Nacional. Ya no podemos encontrar cuerpos de seguridad llamados así, que perseguían como al enemigo al opositor al gobierno. Es la doctrina de la seguridad nacional, doctrinas de contrainsurgencia que tuvieron su culmen con Carlos Romero, que dijo que iba y decretó la ley de orden público. Entonces, de eso estamos hablando. Ok, vamos a una pausa, señores, con estas imágenes exclusivas de Canal 33 Teleprensa, con un noticiero de más de 60 años que usted las ha estado apreciando a lo largo y ancho de esta entrevista. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su tiempo destinado a 8 en punto y a nuestros invitados. Ana Guadalupe Martínez, ¿cuáles son las deudas de la posguerra? Bueno, después de escuchar a Roberto hacer una descripción de lo que era el contexto en el que se fragua y se produce la guerra, el conflicto, obviamente es importante decir que todo eso fue superado por la ejecución de los acuerdos de paz. Sí. Pero lo nuevo que hay que enfrentar, precisamente se ha hablado muchísimo de una agenda de país o de una agenda de nación, y lo esencial que aparece son fundamentalmente elementos de déficit en lo económico y en lo social. Fundamentalmente seguridad y empleo. No hemos sido capaces, precisamente desde que empezó todo el problema cada vez más creciente de la deportación de salvadoreños por el gobierno de Estados Unidos, que estaban vinculados a acciones de delincuencia en los Estados Unidos y que empezaron a generar aquí todo el fenómeno organizativo de las maras. Nunca fuimos capaces de ponerle atención como un fenómeno que era un fenómeno de seguridad pública, pero también que tenía a la base un sustrato de déficit de políticas públicas en lo social, de inclusión social, como ahora se le llama precisamente a una serie de acciones que tienen que ver con darle oportunidad a los jóvenes de las barriadas pobres de que tengan opciones educativas, opciones laborales, de desarrollo y de entretenimiento. Esas discusiones que debieron de haberse producido casi inmediatamente después de la firma de los acuerdos durante el gobierno del doctor Calderón Sol, que era el momento preciso y apropiado, no se pudieron realizar porque en aquel momento Arena y su cúpula y el sector económico que le da soporte y respaldo a Arena pensaron que nunca iba a ser posible, que iba a haber alternancia en el Ejecutivo y que el FMLN podía llegar algún día a ganar elecciones. Entonces se conformaron con aplicar su modelo sin tomar en cuenta las realidades concretas de país
que se fueron desarrollando y profundizando a lo largo de los años y que ahora tenemos este fenómeno que es el fenómeno que más incide en la vida política, económica y social del país, que es el fenómeno de las maras. ¿Por qué digo política? Porque han tenido que negociar la entrada los partidos políticos a territorios para ir a hacer campaña. Dependen si los dejan o no ir a buscar el voto a comunidades donde hay dominio de una y de otra de los grupos estos conocidos como Salvatrucha y 18. En lo económico igual no dejan precisamente desarrollar todo, la microeconomía en las comunidades, las pequeñas iniciativas empresariales de las personas que viven en las comunidades, hoy por hoy están prácticamente obligadas a pagar lo que se llama impuesto, y en el tema social obviamente no ha habido un incremento precisamente al presupuesto de educación, de salud, que son las dos áreas deficitarias en el tema social. Ok, don Roberto, voy con usted sobre las deudas de la posguerra, pero bien lo decía doña Ana Guadalupe Martínez, mire, no invirtieron en esto y esto y esto. El tema, don Roberto, es que ahora nos damos cuenta en que sí invirtieron, pero en corrupción y en sacar la plata para otro lado. Por favor. No, hay que ubicarse en las cosas básicas. Lo primero, se abandonó la herramienta para resolver los problemas. Se llama solución político negociada, buscar acuerdos, pactos, compromisos. Ahora hay 6 mesas que dialogan, si el diálogo es lo que estamos haciendo aquí, intercambiando opiniones. Hay una mesa económica de empleo y de crecimiento, hay una mesa de cuestión fiscal, hay una mesa de caficultura, hay una mesa de pensiones, hay una mesa de diálogo con el secretario general del COENA o presidente del COENA, hay una mesa con el presidente de la ANEP. Por mesas aquí estamos completos, servidos. Aquí no es de mesas de diálogo, es solución político negociada. Eso es lo que se abandonó, buscar acuerdos, pactos, compromisos. Número 2, terminado el conflicto armado, Federico Mayor era el secretario general de la UNESCO y él planteó, y en El Salvador fue la primera reunión de la Cátedra de Cultura de Paz. Cultura significa creencias, tradiciones, costumbres para resolver el conflicto, que el conflicto es consustancial a la vida social, siempre van a haber conflictos. Entonces el tema no es que haya conflictos, sino cómo lo resolvemos. A Ana Guadalupe le dicen Ana especialmente, pero yo creo que su mamá cuando le decía Ana Guadalupe venga, y cuando se lo decía 2 veces, Ana Guadalupe, ya le dije que venga, la tercera vez no era la solución político negociada o la vía del diálogo la que se buscaba su mamá para resolver el problema de que no le hacía caso a Ana Guadalupe Martínez. Igual Sergio debe tener otro nombre. Cuando le decían los 2 nombres, ahí venía la solución de la violencia, de la imposición de la fuerza, de la voluntad del que tenía más poder. Entonces, eso está, y ahí van 2. La falta de usar la herramienta de la solución político negociada y el tema de que no se ha desarrollado. Vaya, hoy firmamos y está aprobado por la honorable Asamblea Legislativa decretar este año de la promoción de la cultura de paz. Pues sí, cómo no. Ojalá que podamos crear el Instituto Salvadoreño de la Cultura de Paz. Ojalá que esa materia que Federico Mayor soñó y que todos soñamos de la Cátedra de Cultura de Paz se implemente. Y otro de los vacíos es cómo en El Salvador el tema económico-social tiene que tener por lo menos 3 elementos. Una visión compartida de país, saber para dónde vamos en los próximos 3, 5 años, cuáles son las apuestas estratégicas y finalmente cuáles son los motores del crecimiento. No los veo yo, y si no hay consenso sobre eso, no es viable este país. Ok, perfecto. El Salvador, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle. Antes, vamos a ir a pausa, por supuesto regresamos para despedirnos. Muchísimas gracias, volvemos.
Estamos de regreso a El Salvador. No me resta más, como lo habíamos dicho, de agradecerles a nuestros invitados esta noche, a usted también por hacernos parte de su agenda. Ana Guadalupe Martínez, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado a conversar de un tema histórico de nuestro país. Bueno, gracias por la oportunidad y creo que todos estamos contentos de haber podido pasar este día con un día de reflexión. Gracias. Don Roberto Cañas, también a usted, caballero, muchísimas gracias por su tiempo y habernos acompañado. Salam aleikum, como dicen los árabes, la paz sea contigo. Perfecto. Saludamos, señores, a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Aquí lo tenemos y yo me desplazo para presentarles el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, bajo la pregunta que colgamos en nuestras redes sociales, que decía así: ¿cree usted que mejoró la calidad de vida de todos los salvadoreños luego de terminar el conflicto armado y firma de los acuerdos de paz? Un 20% dice que sí, un 80% que no, 194 votos, se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.